Muy bien, ustedes conocen una cita muy hermosa que la señora Elena de White escribió en 1895, fue publicada en diferentes libros. Esta cita dice que la justicia por la cual somos justificados es imputada, la justicia por la cual somos santificados es impartida. La primera es nuestro derecho al cielo, la segunda, nuestra idoneidad para el cielo. De ahí entonces inspiramos nuestro título de hoy, ¿no? Derecho e idoneidad para el cielo, porque todos pecamos y estamos destituidos de la gloria de Dios, por lo tanto no tenemos derecho al cielo y si no tenemos derecho, mucho menos idoneidad. Por lo tanto, la obra de Dios es volver a darnos no solamente derecho de ingreso al cielo, sino la idoneidad para poder vivir a gusto y con felicidad en el reino de los cielos. Y justamente esta pregunta de cómo hace un pecador destituido de la gloria de Dios para habitar con el Dios eterno y maravilloso y todopoderoso, es una pregunta que los profetas se han hecho. Por ejemplo, en Isaías capítulo 33, versículo 14, van a encontrar ustedes que el profeta se hace esta misma pregunta y Dios le da una respuesta muy linda también. Isaías capítulo 33, versículo 14, fíjense lo que pregunta allí el profeta. Él como parte de esa raza humana, esa raza de pecadores, ¿no? Los pecadores, dice, se asombraron en Sión. Los pecadores se asombraron en Sión. Espanto sobrecogió a los hipócritas. ¿Quién de nosotros morará con el fuego consumidor? O sea, ¿cómo será que podemos tener un día idoneidad? No solamente derecho, sino idoneidad. ¿No es cierto? Parecido a eso se refiere. ¿Quién de nosotros morará con el fuego consumidor? ¿Quién de nosotros habitará con las llamas eternas? ¿Quién puede vivir en la gloria de Dios y soportarlo? Moisés fue el que más cerca estuvo de ver al Cristo glorificado, viendo en las espaldas medio de pasada sobre el monte, ¿no? Pero fue el que más se acercó a ver a Cristo glorificado antes de su encarnación. Entonces aquí responde el mismo texto bíblico y empieza a decir que el que camina en justicia, habla lo recto, el que aborrece la ganancia de violencia, es el que sacude sus manos para no recibir cohecho y da una serie de lecciones o de enseñanzas que tienen que ver con el estilo de vida. Por lo tanto, veremos hoy y vamos a ver enseguida cómo Dios va obrando en nuestra vida para hacerlo, para lograr que tengamos derecho e idoneidad para el cielo. Vamos a ir avanzando que, bueno, sabemos bien que la salvación es para todos, es un regalo para todos, pero lamentablemente, aunque es para todos, no todos la quieren recibir. Aunque muchos preguntan cómo pueden, bueno, tener paz, esperanza en esta vida, ¿no es cierto? Bueno, fíjense ustedes que la Biblia dice claramente, Romanos 6:23, que la paga del pecado es muerte, o sea, lo que merecemos es muerte, porque por un pecado o un millón de pecados es la misma condición, y entre otras cosas, pecado significa quebrantar la ley de Dios, entre otras muchas dimensiones. Bueno, dice la paga del pecado es muerte, pero el don de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Así que vemos justamente que Dios quiere darnos otra cosa diferente de lo que merecemos. Lo que merecemos es muerte, pero Él quiere regalarnos vida eterna. Siguiente. Bueno, vamos a ver entonces allí que lo mismo preguntaron a Pablo y Silas, ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿Qué tengo que hacer? Preguntaron a Pablo y Silas para ser salvo. Y entonces ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo, será salvo tú y tu casa. Todo comienza con creer. La fe real, la fe verdadera. ¿Cuál es esa fe? Vamos a ver a continuación. Bueno, la Biblia dice, ya lo vimos ayer, que el que cree en el Hijo unigénito no se va a perder, sino que tendrá vida eterna, porque tanto amó Dios el mundo que nos entregó, nos dio a Cristo como parte de la raza humana para que creyendo en Él no tengamos vida, no tengamos perdición, sino vida eterna. Seguimos. Bueno, y también vimos ayer que Dios va generando nuestra vida y nos va dando esa intención de buscarlo, de acercarnos a Él y también de vivir como Él manda, porque Él es el que produce en nosotros tanto el querer como el hacer para que cumplamos su buena voluntad. Así que Dios es el que va obrando en nosotros para acercarnos a Él y para empezar a gustar del estilo de vida de un salvado. Seguimos. Bueno, el segundo paso luego de creer entonces es arrepentirse. La Biblia dice muy claramente, allí en Hechos 3:19, dijo Pedro en su primer sermón, esto, arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados y vengan de la presencia del Señor tiempo de refrigerio, o sea, tiempo de bendición. El arrepentimiento verdadero es un cambio de mente, un cambio de pensamiento, de objetivo de vida, es un giro absoluto. Seguimos. Bueno, este es el verdadero arrepentimiento, que es un don de Dios, que la conciencia es despertada por el Espíritu Santo para querer otra cosa. Pero arrepentimiento
no es remordimiento. El arrepentimiento es un cambio. Supongamos que yo veo este jarrón que me gusta mucho y entonces cuando no está mirando a nadie, me lo guardo y me lo llevo a casa, ¿no es cierto? Y en casa lo pongo en la mesa y me empiezo a sentir mal porque le saqué a la iglesia un hermoso jarrón, un hermoso adorno. Eso es remordimiento. El arrepentimiento sería venir un día, prontito, enseguida, devolverlo y no hacer eso más, ¿no es cierto? Eso es el arrepentimiento, el cambio de conducta. Bueno, seguimos. Así que una persona cuando tiene remordimiento tiene tristeza por lo que le costó el pecado, pero no por el pecado en sí. El arrepentimiento es rechazar el hecho en sí y querer un cambio absoluto. Seguimos. Fíjense que el rey David, cuando tuvo un gran pecado, que fue, bueno, mandar a matar a un hombre para quedarse con su esposa, luego tuvo un arrepentimiento profundo y completo, y en el Salmo 51 él dice, crea en mí, oh Dios, un espíritu firme, un cambio, quería un cambio, y eso justamente expresa el verdadero arrepentimiento, como lo dice aquí el Salmo 51. Y ese arrepentimiento no va a querer tapar, enjuagar el error, sino que va a querer justamente algo completamente diferente. Bueno, seguimos. El tercer paso, luego de que la conciencia se va despertando a querer un cambio, es confesar a Dios o al ofendido, si fuera el caso, ¿no? Y fíjense ustedes que en el Proverbio 28:13 se dice que el que encubre el pecado no prosperará, pero sin embargo el que los confiesa, los abandona, alcanza misericordia. Cualquier pecado, no importa cuál sea, va entonces a ser perdonado, porque en primera de Juan también agrega que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo, Dios es fiel y justo para perdonarlos y limpiarnos de toda maldad, no importa cuál haya sido el pecado, desde grave que haya sido. Si fueran como la grana, serán emblanquecidos como la blanca lana, y nunca más tendremos memoria de eso. Isaías 1:18 dice, aunque sean rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Una limpieza, un olvido absoluto y total. Ahora, fíjense ustedes cómo Dios nos va dando entonces, nos va induciendo por el Espíritu Santo a tomar diferentes pasos, creer, arrepentirnos, confesar, y entonces, bueno, querer nacer de nuevo y pedirle a Dios un nuevo nacimiento, que es indispensable porque la Biblia dice que a menos que uno no nazca de nuevo, no puede ver el reino de Dios. O sea, nadie que no nazca de nuevo puede tener aspiraciones, siquiera tener idoneidad para participar del reino de Dios. Y ahí justamente empezamos a ver un poco el tema de la idoneidad. ¿Cómo comienza a generarse esa idoneidad para decirlo en nuestra vida? Bueno, con la conversión, cuando estamos en Cristo, somos nueva criatura, las cosas viejas, lo de antes pasó y todo es hecho nuevo y hay otros objetivos, aspiraciones para nuestra vida. Eso justamente es el nuevo nacimiento. Ahí comienza a generarse ese anhelo de algo más que solo Dios puede darnos. Siempre habrá tentaciones, pero mientras miremos a Cristo vamos a poder seguir creciendo, avanzando y superar y abrirnos camino por medio de su gracia en la vida cristiana. Muy bien, seguimos. Ahora fíjense ustedes que Cristo no vino a salvarnos en nuestros pecados, sino de nuestros pecados, porque vemos claramente en 1 Juan capítulo 3, versículo 4, que el que comete pecado también infringe la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Porque pecado no es solamente cometer actos malos. La Biblia habla de una múltiple dimensión de lo que es pecado. Pecado es la condición innata en la que nací, porque el Salmo dice, en pecado me concibió mi madre. Pecado es cometer actos pecaminosos, como vemos aquí. Pecado es saber hacer lo bueno y no hacerlo. ¿Sí? Eso es pecado también. Pecado es el error involuntario, la falla, errar al blanco. El pecado también es todo aquello que es desconectado de Dios. O sea, yo puedo ser una persona absolutamente moral y correcta, pero si no tengo vínculo con Dios, estoy en pecado, porque dice Romanos que todo lo que no proviene de fe es pecado. Por lo tanto, aquí tenemos una múltiple dimensión y entre otras cosas, pecado es quebrantar la ley divina y Cristo viene para salvarnos y para sacarnos de nuestros pecados, ¿no? De la práctica del pecado. Ustedes fíjense cómo la salvación va avanzando en nuestra vida y entonces Dios nos salva de la penalidad del pecado, del poder del pecado y de la presencia del pecado un día cuando venga. Supongamos el siguiente ejemplo. Supongamos que yo soy el más chismoso de Asencamp y no dejo a nadie en pie, le saco de fuera a medio mundo. Pero un día me encuentro con Cristo y me doy cuenta que el chisme es pecado, que no corresponde. Entonces me encuentro con Cristo y Él me salva de la culpa por haberle sacado el cuero a medio pueblo. Me va salvando después del hábito de andar, bueno, criticando a medio mundo en el pueblo. Y cuando Él venga, me va a quitar la tendencia, la inclinación heredada o cultivada de
al chisme o a cualquier pecado o mal hábito, mala costumbre o vicio que sea, ¿sí? Así que Él me va salvando de la penalidad del pecado, del poder del pecado y de la presencia del pecado, una vez que Él venga y yo sea glorificado y saque de mí el aguijón del pecado, ¿no? Ahora fíjense ustedes cómo entonces cuando uno se entrega a Cristo, poco a poco se va generando en nuestra vida junto con la fe el deseo y el gusto por querer obedecer. Porque el amor a Dios lleva a querer obedecer a Dios. El amor a Dios lleva, induce a la felicidad y a la fidelidad. Primera de Juan 5.2 nos dice que en esto sabemos que amamos a los hijos de Dios cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Es decir, el amor siempre va el amor a Dios siempre va a despertar el deseo de querer obedecer a Dios. Y como estamos viendo ya por 2 o 3 veces, Dios es el que produce esto. Dios produce nuestra vida por medio de su Espíritu Santo, el querer como el hacer para cumplir con su buena voluntad. De paso, el Espíritu Santo puede ser comparado, a mí me gusta compararlo con un acompañante terapéutico. ¿Ven ustedes que el acompañante terapéutico es muy necesario y cada vez es más necesario y se ve más en las escuelas, en las aulas, en hospitales? El acompañante terapéutico tiene diferentes funciones y ayuda justamente al paciente en alguna dificultad que tenga para acompañarlos en la parte pedagógica, en la parte clínica, en cualquier tipo de necesidad. Ahí está el acompañante terapéutico, con una salvedad. No hay ningún acompañante terapéutico que puedas vos tener con vos 24 horas por día. A lo sumo tenés que tener 2 o 3 si necesitas sí o sí todo el tiempo acompañante terapéutico. Sin embargo, el Espíritu Santo, la Biblia dice en Juan 14, Juan 16, que es el único que puede ser acompañante terapéutico de cada persona, de cada cristiano, todo el tiempo, toda la vida, desde que conoce a Cristo hasta que Cristo venga a buscarnos. Porque Cristo dice es el consolador, es decir, el compañero, el ayudante, el que está junto con nosotros todos los días y a cada paso. Así que pensemos siempre en el Espíritu Santo como mi amigo y el acompañante terapéutico que Cristo me asignó para dar paso por paso desde que conozco a Cristo hasta la patria celestial. Bueno, y justamente esa acción en nuestra vida del Espíritu Santo va de alguna manera modelando nuevamente un nuevo entendimiento, un nuevo pensamiento. Dice Romanos que no os conforméis, no os amoldéis a este mundo, sino transformaos por la renovación de vuestro entendimiento, de modo que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. O sea, nadie puede ver y considerar que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta si no ocurre un cambio de mente primero, una operación espiritual primero en nuestra mente que nos hace ver justamente que lo que Dios propone y quiere, que el consejo de Dios es lo mejor que una persona puede practicar en la vida, ¿sí? Muy bien, así que como vimos antes, contamos con la ayuda del Espíritu Santo, que como dice en Juan 14, Cristo mandó de parte del Padre para que esté con nosotros y para que permanezca con nosotros y estén con nosotros permanentemente, como dice Juan 14, 16 y 17. Y justamente gracias a esa operación del Espíritu Santo, Dios entonces logra grabar y sellar, imprimir por su Espíritu su ley en nuestra vida de forma tal que gustemos de obedecer. Y como dice Hebreos 10:16, ponga sus leyes en nuestros corazones, en nuestras mentes, y queda entonces grabada esa voluntad poco a poco en nuestra vida. ¿Cierto? Ahora fíjense ustedes cómo este deseo de obedecer se va desarrollando al mismo tiempo que crece la fe, que crece el amor, que crece nuestra comunión con Dios, nuestro caminar con Dios va creciendo el deseo de obedecer. Como vimos antes, el amor justamente viene con la obediencia de la mano juntos, ¿no? Sabemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios guardamos también sus mandamientos. Muy bien. Así que la obediencia siempre es el fruto de la fe. El justo vivirá por fe, dice Gálatas, y Romanos 3:31 nos agrega que invalidamos la ley por la fe. No están divorciadas. Dice, confirmamos la ley. Más bien, por la fe, dice Pablo, confirmamos la ley. Ahora, una más. Muy bien, allí dice entonces Romanos capítulo 6, versículo 14, fíjense ustedes el equilibrio que hay tan especial y tan delicado y tan maravilloso entre la ley y la gracia. El pecado, dice allí Romanos 6, no se enseñará, o sea, no los dominará, no los arrastrará, no los esclavizará, sino, porque no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Entonces, ¿qué hacemos? Pecamos y pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. De ninguna manera, porque el hecho de que estemos bajo la gracia no nos va a
a permitir practicar el pecado como cualquier persona que es ajena de la influencia de Dios en su vida, ¿no es cierto? Por eso, como vimos antes, eh, la fe en Cristo confirma justamente la ley y la fidelidad que tenemos a Cristo por su gracia. No es una autorización para pisotear de ninguna forma su ley, sino que estamos justamente bajo un mayor compromiso espiritual con Él y queremos y gustaremos de guardar esa ley que, entre otras cosas, es ni más ni menos que la prescripción o la declaración del estilo de vida de los salvos. Si buscamos juntos en el libro del Éxodo capítulo 20, versículo 1, van a ver ustedes que cuando se introduce la ley de Dios, se dice justamente que Dios da la ley porque tiene derecho a hacerlo ya que sacó a ese pueblo de Egipto. O sea, Dios primero te salva y después te enseña a obedecer. No es que te enseñe a obedecer para que te seas salvo, no. Dios primero te salva y dice, yo te salvé, ahora te enseño a vivir como un salvado. Éxodo capítulo 20, versículo 2 dice, yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. O sea, te salvé de la esclavitud. Ahora te voy a enseñar cómo vive una persona libre, cómo vive una persona salvada, cómo vive no un esclavo, sino alguien que me pertenece. Seguimos. Entonces la ley es de alguna manera una referencia espiritual porque nos muestra qué es bueno y qué malo delante de Dios. Dice Pablo, yo no habría conocido el pecado sino por medio de la ley, porque no estaría consciente de la codicia si la ley no me dijera no codiciarás, es como un espejo. Me miro al espejo, veo si estoy limpio, sucio, peinado o despeinado, nadie se peina con el espejo, ni se emprolija con el espejo solo muestra mi realidad. Y la ley también es una referencia espiritual, santa, que muestra mi realidad para que la vea tal como la ve Dios. Seguimos. Así que es como un espejo que muestra la mancha, no quita la mancha, pero sí muestra la mancha para lograr qué cosa. Bueno, como vemos aquí, ¿no es cierto? En la siguiente diapositiva, o bien allí van a ver ustedes que el espejo, una vez que uno mira la mancha, bueno, nos induce a buscar a Cristo, que es el único que sí puede limpiar y cubrir la vida. Seguimos. Así que la ley es santa, justa y buena porque al mostrar nuestro problema nos induce a buscar la solución. No es la ley que como un espejo solo puede tener una limitación como referencia, sino buscar a Cristo que es el único que sí limpia y cubre la vida. Ahora, fíjense ustedes que la ley de Dios es algo tan vasto y tan grande, tan abarcante, que tenía aspectos ceremoniales y aspectos éticos, aspectos ceremoniales transitorios, aspectos éticos permanentes. Por eso cuando Cristo murió en la cruz, dice Mateo 27:50 que él apenas expira, apenas muere, se rasga el velo del templo de arriba abajo. Y el velo del templo no era una cortina así como tenemos acá o en nuestras casas que son finitas, ¿no es cierto? El velo del templo era algo así parecido a un telón de teatro que era pesadísimo, pesaba kilos y kilos y toneladas, pero se rasgó de arriba abajo, de un tirón. Es decir, que quedó allí claro que cuando Cristo murió, el templo y las ceremonias habían cumplido con su propósito y los aspectos ceremoniales de la ley ya estaban cumplidos. Miremoslo con este cuadro. Ustedes fíjense cómo el Antiguo Testamento ya declaraba que habría diferencia entre los aspectos éticos permanentes de la ley y los aspectos ceremoniales que terminarían cuando Cristo muriera en la cruz. Por eso van a ver ustedes que respecto de los 10 mandamientos, al lado izquierdo, fueron proferidos por Dios, escritos por Dios mismo en tabla de piedra, entregados por Dios a Moisés, depositado dentro del arca, el lugar más santo del santuario, trataba sobre preceptos morales, revela el pecado, sus transgresiones pecado, vimos recién. Pero sobre las ceremonias fueron proferidas por Moisés y no por Dios, escritos por Moisés en un libro entregado por Moisés a los levitas, depositado no dentro sino al lado del arca, trataba sobre ceremonias, prescribe ofrendas por el pecado y, como dice Efesios, sería un día abolida. Ahora, el problema es que algunas personas leen los pasajes de la derecha, creen que se refieren a la ley de Dios de los 10 mandamientos, entonces dice, ya no hay más ley, no hay que guardar ningún día de reposo. Pero no, hay que saber que peras son peras, manzanas son manzanas. Los aspectos ceremoniales de la ley se cumplieron cuando Cristo murió en la cruz. Permanecen los aspectos éticos y morales, como vemos incluso en el Nuevo Testamento. Siguiente. Van a ver ustedes que el Nuevo Testamento, en la siguiente diapositiva, ¿cierto? Allí, a ver hermano, si quiere pasar con la siguiente diapositiva, gracias. Van a ver que el Nuevo Testamento se establecía ya
También diferencia que la ley de Dios seguía vigente, los 10 mandamientos, 30 años después de que Cristo ascendió al cielo, pero ya no estaban vigentes las ceremonias. Por eso van a ver ustedes que en el Nuevo Testamento dice que, respecto de los 10 mandamientos, debemos guardar toda la ley, somos juzgados por esa ley. Quien guarda esa ley es bienaventurado en lo que hace, es una ley de libertad porque nos libra del pecado. Pablo se deleitaba en la ley de Dios, fue establecida por fe en Cristo, y Cristo ya, decía Isaías, vino a ser grande y gloriosa la ley, ¿no? Pero si vemos en la parte derecha de esta referencia, vamos a ver que se habla que la ley ceremonial, que los aspectos ceremoniales, algunos estaban perturbando con palabras que no eran ordenadas por la ley, que no seremos juzgados por esa ley, que el cristiano que guarda esa ley no es bendecido, que pierde su libertad, que es un yugo de esclavitud, que fue abolida por Cristo, y que Cristo anuló el acta que había contra nosotros. Así que ya el Nuevo Testamento decía, bueno, ceremonia ya está. No hay que sacrificar más ovejas, becerros, palomitas, ya está. El problema es que algunos cristianos, insisto, leen las referencias que están en la parte derecha y entonces dicen, no, ya no hay más ley y no hay que guardar un día de reposo. No, los aspectos ceremoniales se han cumplido cuando Cristo murió en la cruz, siguen estando vigentes los aspectos éticos y morales, como veremos enseguida. Seguimos, porque Cristo mismo dijo, no penséis que he venido para abrogar la ley de los profetas, no he venido para abrogar, sino para cumplir. Por eso, mientras haya cielo y tierra, dijo Jesús en Mateo 5, habrá ley, porque la ley no se puede cambiar. Es estable, firme, es la base del gobierno universal de Dios. Incluso Jesús dijo que cualquiera que quebrante el más pequeño de estos mandamientos y así enseñe a los hombres, será considerado el más pequeño del reino de los cielos, pero cualquiera que los cumple y los enseña, este será considerado grande en el reino de los cielos. Si acá es algo, hay una promesa implícita en este texto, hermanos. ¿Por qué? Porque acá Jesús promete que cualquiera que practiquemos y enseñemos esto, tendremos bendición. El consejo de Dios que uno practica y enseña siempre trae bendición y recompensa. Si no en esta vida completamente, la vida venidera seguramente que sí. Así que la ley es como una cadena con 10 eslabones. Siempre explicamos que si se rompe un eslabón ya no hay más cadena porque son 10 o no son ninguno. Seguimos. Y una diapositiva más. Gracias. Siguiente. Ahí está. Dios sigue teniendo un pueblo en la tierra, felizmente, que quiere guardar esos mandamientos, y esos mandamientos de Dios enseñan ni más ni menos que el estilo de vida de los salvados. Los 10 mandamientos no son para salvarse, solamente indican cuál es el estilo de vida que los salvados viven en esta tierra, como leímos recién en Éxodo capítulo 20, versículo 2. Seguimos. Así que en los 10 mandamientos vemos los 4 primeros que tienen que ver con nuestro vínculo con Dios y los últimos 6 que tienen que ver con nuestro vínculo con el prójimo. Si sigamos a la diapositiva anterior, aunque no se lee demasiado bien, antes, por favor, antes, allí, gracias, dice el primer mandamiento, no tendrás dioses ajenos delante de mí, así que Dios está primero en nuestra vida, antes que un padre, una madre, un hijo, cualquier cosa, por más hermosa, por más buena que sea, primero Dios, ¿no es cierto? Primero que nada, segundo mandamiento, no te harás imagen, no te inclinarás a ella. Tercer mandamiento, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en mano. El cuarto, acuérdate el día de reposo para santificarlo. Los 4 mandamientos que de alguna manera configuran nuestro vínculo con Dios. Nosotros y Dios, Dios y nosotros, de santidad, respeto y vínculo con Dios en la semana completa y el día de reposo en particular. Seguimos. Pero los 6 mandamientos restantes nos hablan justamente que, bueno, de alguna manera regulan o establecen nuestro vínculo con el prójimo, cercanos y lejanos. Por eso dice, honra a tu padre y tu madre, no matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio o no codiciarás. Es el estilo de vida de los salvados. Es un estilo de vida entonces que nos hace ser espirituales, pero no idólatras. Es un estilo de vida que nos hace ser respetuosos, es un estilo de vida que nos dice que tenemos que trabajar 6 días para descansar el séptimo. Es un estilo de vida que nos acerca, que nos hace cuidar a nuestros hijos o padres, según sea la etapa de la vida que estemos transitando, cumpliendo el 5.º mandamiento. Es un estilo de vida que nos induce a cuidar la vida propia y la ajena. Por esa razón cuidamos nuestra propia salud y también ayudamos para que otros también puedan saber a cuidar de su propia salud, cumpliendo el 6.º mandamiento. Es un estilo de vida que propone que la única actividad sexual
es dentro del matrimonio y tampoco dentro de ese ámbito vale todo, sino que hay principios bíblicos para ser puro incluso en el matrimonio. Es un estilo de vida que de alguna manera, como dice el octavo mandamiento, nos hace ser honestos y fieles, dando a Dios lo que es de Dios y al hombre lo que es del hombre. Es un estilo de vida que nos hace cuidar nuestra lengua, nuestra boca, nuestro testimonio, y es un estilo de vida que nos aleja de la codicia. Por eso es raro ver a alguien que guarda los 10 mandamientos que ande con quiniela puesta a tómbola porque no codicia y sabe que Dios bendice no en base a la lotería, sino en base al trabajo fiel y honrado. ¿Sí? Ahora, ustedes imagínense algo. Supóngase que hacen que fuera el único pueblo del mundo que guardara la ley de Dios. Entonces, ustedes imagínense que en Asencam Dios fuera lo primero para cada persona. No hubiera nadie idólatra, nadie blasfemo. Todos guardaran el día sábado como día de reposo. Ustedes imagínense que en Asencam todos cuidaran a su familia. Nadie matara ni tuviera vicios que atentaran contra su propia salud. Nadie le sacara a la esposa o el esposo al prójimo. O nadie tuviera, ¿no es cierto?, así aventuras sentimentales fuera del matrimonio o fuera del ámbito establecido por Dios, ¿no es cierto? No hubiera nadie que robara nada, ni hurtara nada. No hubiera nadie que le sacara el cuero al prójimo o criticara al prójimo o chusmeara. Y no hubiera nadie que codiciara a todos y estuvieran contentos, felices con lo que Dios les da. ¿Cómo sería Asencam si fuera el único pueblo del mundo donde se guardara la ley de Dios? Yo creo que Asencam sería un pueblo que podría ser conocido como el paraíso terrenal, porque sería un pueblo, ¿no es cierto? Sería un cielo en la tierra, ¿no? Creo que tendría, bueno, 500.000 habitantes, todos quisieran venir acá a Asencam, ¿no? Quizá eso sea una utopía, no sea posible que la ley de Dios sea la ley de cada hogar de Asencam, pero si la ley de Dios es la ley de tu casa sí puede ser un pedacito de cielo en la tierra. Seguimos. Y Dios sigue teniendo un pueblo que quiere ser fiel a esos mandamientos, sabiendo que, bueno, que Dios define a su pueblo fiel como los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús, estableciendo un equilibrio entre la ley de Dios y su gracia salvadora, porque la fe nos da derecho al cielo, pero practicar el estilo de vida de los salvos establecido por la ley de Dios nos va dando en el trayecto de nuestra vida idoneidad para la vida en el cielo. Seguimos. Y Dios quiere seguir grabando su ley en nuestra vida y en nuestro corazón. Por eso dice en Hebreos 8:10, yo tengo que imprimir y grabar mi ley en sus corazones para que ellos sean mi pueblo real y verdadero. Seguimos. Ahora, hay un mandamiento de esos 10 mandamientos que tiene cierto debate y cierta discusión. Hay un día del Señor, pero ¿cuál es? Martes, miércoles, cualquiera, uno elige, dice Apocalipsis capítulo 1, versículo 10, esto, a ver, yo estaba en el Espíritu en el día del Señor. ¿Cuál es el día del Señor? Seguimos. Bueno, en la Biblia dice Mateo 12:8 que el Hijo del Hombre es Señor del sábado, por lo tanto podemos declarar claramente que el sábado es el verdadero día del Señor. Pero, ¿qué pasa? Claro, ¿por qué es el sábado y no el martes, miércoles, jueves u otro día? Porque Dios terminó la creación en el sábado y entonces el sábado se convirtió en un testamento o en un monumento en el tiempo que nos hace recordar que nosotros somos creación de Dios, que Dios es nuestro creador y que pertenecemos a nuestro Dios. Así en el cuarto mandamiento dice, acuérdate del día de reposo para santificarlo, antes de sí, ¿no es cierto? 6 días trabajarás y harás toda tu obra, pero el séptimo día será sábado para Jehová tu Dios. ¿Y qué más dice? No hagas en él obra alguna. Tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu animal, ni el forastero que está dentro de tu puerto. O sea que el sábado es sábado para la bestia de carga o para el extranjero, no es solamente para un pueblo en especial, el pueblo judío cualquiera, sino para cualquier persona, porque Dios es creador no solo de un pueblo, sino de toda la humanidad. Entonces dice, porque yo en 6 días hice los cielos y la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos, y entonces Dios bendijo el día sábado y lo santificó. Es un día especial en el cual recordamos que Dios es creador. Si la gente guardara el sábado, no habría nadie que sería evolucionista y Darwin hubiera querido en el olvido hace rato, pero como la gente olvidó la ley de Dios y específicamente el cuarto mandamiento, por esa razón se cree que el ser humano descendió de un chimpancé, de un mono renacuajo y no
de un Dios bueno, sabio y creador. Seguimos. De hecho, Jesús mismo, en Lucas 4 nos dice que él acostumbraba a guardar el sábado y el sábado abstenerse de su tarea común y congregarse, ir a la sinagoga, al templo, etcétera, para participar allí. Eso dice Lucas 4:16. Seguimos. Incluso Génesis 2, cuando da el informe de la creación, también ratifica lo que dicen los 10 mandamientos, cuando dice que fueron terminados todos los cielos, la tierra, todos los ocupantes, y qué más dice. Dice acá, que Dios reposó en el séptimo día, por eso Dios bendijo y santificó ese día especial, porque Él reposó de toda su obra de creación que había hecho. Es un día que Dios estableció el sello de la creación para que siempre se le recordara como el autor de nuestra vida, a quien pertenecemos. Seguimos. Así que el sábado fue hecho para el hombre, como un regalo para el hombre, y no al revés, no el hombre para el sábado, ¿no? ¿Qué más? Ahora fíjense cómo la Biblia dice, bueno, para que el sábado sea sábado tiene que haber una preparación. Así como cuando uno está en vísperas de un aniversario especial, Navidad, Nochebuena, un cumpleaños, hay una cierta preparación, para el sábado también hay que tener preparación. Por eso la Biblia dice en Lucas 23, se refiere al viernes como día de preparación. ¿Y qué más? Allí, seguimos. Bueno, de hecho, Cristo mismo muere, descansa, aún el sábado en la tumba, y el domingo reanuda su actividad y resucita. Seguimos. El sábado bíblico va con el reloj que nunca falla, que es el sol. Nuestros relojes fallan, nuestro teléfono falla, nuestro reloj puede fallar, aquel reloj que está ahí en la pared puede fallar, pero el reloj constante, permanente es el sol. Por eso, en Lucas 23 dice que de tarde a tarde guardamos el descanso. Por eso, en Nehemías 13:19 dice que al oscurecer empieza el sábado. Por eso, en Génesis 1 nos dice que los días bíblicos comienzan con el atardecer. Fue la tarde y la mañana el primer día, fue la tarde y la mañana el segundo día. O sea, cuando oscurece empieza el día según la Biblia, y por eso cuando oscurece el viernes empieza el día sábado. Seguimos. Ahora fíjense ustedes cómo esto, que es algo tan claro, tan maravilloso, tan especial, pero tan abandonado y tan olvidado, llega a ser entonces una señal de fidelidad, un distintivo, una bandera de fidelidad entre Dios y su pueblo fiel. En Ezequiel se anticipa diciendo que, antes por favor, allí dice, les di mis sábados para que sean una señal entre yo y ellos. Así como una alianza es una señal, ¿sí? Como una bandera es una señal, bueno, el sábado también es una señal de fidelidad entre Dios y su pueblo fiel. Y aún en el cielo nuevo y tierra nueva seguiremos guardando el sábado, porque seguiremos recordando que Dios es creador nuestro y salvador también. Isaías dice, 66, sucederá que de mes en mes y de sábado en sábado vendrá todo mortal para postrarse delante de mí, ha dicho Jehová. Así que, bueno, del bien perdido al restaurado siempre será el mismo día para adorar a Dios. Ahora, algunos dicen, no, pero el primer día de la semana es el día que recordamos los cristianos porque Cristo salvó, porque Cristo resucitó, pero en realidad todos los textos bíblicos del Nuevo Testamento que hablan del domingo se refieren a la resurrección y no a un cambio de día de día de reposo. Lo dice Lucas 24, lo dice Juan 20 y qué más. Bueno, no hay ningún texto que hable justamente de un cambio de día de culto o que se transfiere una santidad de un día a otro día, en absoluto. Seguimos. Fíjense ustedes que en realidad el bautismo es el único símbolo bíblico de la muerte, sepultura y resurrección de Jesús. El único símbolo que conmemora la resurrección de Cristo es el bautismo, porque en Romanos 6, 3, 4 dice, ignoráis que todos los que fuimos bautizados en Cristo Jesús fuimos bautizados en su muerte, pues por el bautismo fuimos sepultados juntamente con él para muerte. ¿Y qué más dice? Seguimos. Bueno, así que como Cristo resucitó, de los muertos andemos en nueva vida. Así que el bautismo es el símbolo, el rito cristiano, la ceremonia que Cristo entonces dejó para conmemorar justamente su resurrección. De hecho, a ver, ustedes fíjense algo interesante. Cada hecho importante del plan de salvación ha sido conmemorado con una ceremonia o con una institución. La creación es conmemorada por el sábado. La muerte de Cristo es conmemorada por la Santa Cena, que también nos hace ver justamente su segunda venida, porque dice, todas las veces que comáis este pan y que bebáis esta copa, la muerte del Señor, recordáis hasta que Él venga. Y
la resurrección de Cristo es conmemorada con el bautismo. Por lo tanto, tenemos ceremonias e instituciones que recuerdan tanto la creación como la muerte de Cristo, como su resurrección, como su pronta venida. Cada uno de esos hechos importantes ha sido, bueno, cristalizado por importantes ceremonias cristianas. Seguimos. Ahora, lamentablemente, Satanás quería que la gente olvide a quién pertenece y que Dios creó todo, así que atacó la ley en el punto neurálgico, que era el mandamiento más extenso que tiene a Dios como autor y como creador, y atacó por eso el día de reposo. Por eso Daniel 7:25 avisa que se levantaría un poder político religioso que atacaría las festividades, los tiempos y la ley. ¿Qué más dice? Bueno, esto ocurrió en un proceso histórico lento pero seguro, cuando el Imperio Romano se empezó a acercar a la Iglesia cristiana, y la Iglesia cristiana empezó a hacer concesiones y el Imperio Romano a hacer ofrecimientos, y entonces, después de que se decretó que las oficinas romanas cerrarían en día domingo, la Iglesia transfirió poco tiempo después, como si fuera posible, la santidad del día sábado al día domingo. Seguimos. Y por eso van a haber diferentes referencias en libros católicos, revistas, donde se reconoce que la Iglesia tomó el domingo pagano y lo convirtió en domingo cristiano, y así, bueno, pasó a ser, como si fuera posible esto, un domingo cristiano consagrado a Jesús. Seguimos. Hay muchas otras referencias donde la Iglesia reconoce que por su autoridad, por su poder tradicional, ha hecho justamente este cambio. Seguimos. Fíjense ustedes esta cita muy interesante de Monseñor Seguro, un autor católico, que dice que fue la Iglesia católica que transfirió ese reposo al domingo, recordando la resurrección de nuestro Señor. Por lo tanto, la observancia del domingo por los protestantes es un homenaje que ellos tributan a despecho de sí mismos, o sea, aunque no quieran, a la autoridad de la Iglesia Católica. Ellos dicen, bueno, el hecho de que se guarde el día domingo es una autoridad, es un reconocimiento de la autoridad del Papa, porque en realidad el domingo es un día instituido por la autoridad papal. Ahora, la Biblia nos dice que el sábado sigue siendo, aunque los seres humanos han tenido diferentes ataques contra este principio tan especial, sigue siendo un día especial, y por eso nos dice: si apartas tu pie por respeto al sábado, para no hacer tu capricho en día santo, si al sábado llamas delicia, consagrado a Jehová, glorioso, y si lo honras, no haciendo según tus propios caminos, ni buscando tu propia conveniencia, ni hablando tus propias palabras, entonces te deleitarás en Jehová. Yo te haré cabalgar sobre las alturas de la tierra, y te daré a comer de la heredad de tu padre Jacob, porque la boca de Jehová ha hablado. Dios lo firma y lo sella. Si hacemos el sábado un día especial, diferente, un día que nos anticipa o que nos pone en un contacto mayor con lo que será el cielo, porque en el cielo todos los días serán como el sábado, y el sábado será más sábado que nunca. ¿Sí? Eso justamente es como una cápsula en la cual Dios nos hace ingresar semana a semana para hacernos gustar y preparar para la vida del cielo. Así como cuando los astronautas van a hacer, un viaje a la Luna, tienen que pasar un entrenamiento en una cápsula mucho tiempo para entonces saber manejarse en otro ámbito completamente diferente. Dios nos pone semana a semana en el día de reposo para entonces ayudarnos a generar esa idoneidad, ese gusto, ese placer por la comunión permanente con Dios. Seguimos. Ahora, fíjense ustedes cómo, bueno, tenemos que prepararnos para que el sábado sea un día especial. Por eso Moisés enseñó al pueblo diciendo: bueno, mañana es sábado de reposo, el sábado consagrado a Jehová. Lo que tengas que cocer al horno, cocerlo hoy; lo que tengas que cocinar, cocinarlo; y todo lo que sobre, dejado a un lado y guardarlo para mañana. Hay que prepararse antes, ¿no es cierto? ¿Qué más dice? Allí, bueno, sigue hablando Moisés, sigue enseñando cómo, de alguna manera, ellos tenían que prepararse con antelación para que el sábado sea un día especial. ¿Y qué más dice? ¿Seguimos? ¿Seguimos así? Muy bien. Pero bueno, algunos no hicieron caso, así que entonces Moisés, de alguna manera, les exhortó para que tomaran en serio la preparación para que el sábado no sea un día más, sino un día especial. Seguimos. Incluso el Nuevo Testamento habla del viernes como un día de preparación que nos ayuda a participar de la víspera del sábado. Seguimos. También allí en el libro de Nehemías se nos hace ver justamente que todo lo que se puede preparar antes tiene que ser preparado antes. Allí en Nehemías capítulo 13 nos dice justamente que la gente de Tiro que habitaba allí, traía pescado, mercancía, venía el sábado. Entonces, ¿qué dijo Nehemías? Seguimos. Nehemías 13. ¿Por qué hacéis vosotros esta cosa mala, profanando así el sábado? ¿No hicieron esto vuestros padres, y nuestro Dios trajo sobre nosotros toda esta desgracia?
Así que como principio general, ¿el sábado qué hacemos? El sábado evitamos lo evitable y hacemos lo inevitable. Vamos a poner un siguiente ejemplo como test. Lavar la ropa, ¿es evitable o inevitable el sábado? Lavar la ropa. Evitable, sí, muy bien. Hacer mandados, ¿es evitable o inevitable? Evitable, muy bien. Prender la tele, ¿es evitable o inevitable? Comprar un remedio porque mi nena tiene 45 de fiebre, ¿es evitable o inevitable? Hacer un viaje en sábado, ¿es evitable o inevitable? Depende. Un viaje por un velorio es un viaje para irse de vacaciones es otro viaje, ¿no es cierto? Así que tenemos que utilizar nuestro criterio en base a los principios bíblicos para ver y definir qué es apropiado para el día de reposo y qué no lo es. Seguimos. Ahora hay un trabajo hermoso que Cristo nos recomienda hacer el sábado, es el trabajo de visitar, de hacer bien, de acompañar, de hacer trabajo misionero como Él lo hacía, especialmente en sábado. Dice aquí, ¿no es cierto?, que la Biblia que Él sanaba gente, ayudaba a gente, especialmente en el sábado, como dice Mateo 12, cuando sana a un hombre que tenía una mano seca y tullida. Seguimos. Ya vimos entonces que el sábado bíblico va de sol a sol porque es el reloj que nunca falle, que siempre va a estar absolutamente constante. Seguimos. Seguimos más. Una más. Entonces, guardar el sábado, como dije antes, nos prepara para el reino celestial porque allí vamos a poder disfrutar permanentemente de la compañía de Dios y todos los días van a ser como un sábado y el sábado será más sábado que nunca porque podremos disfrutar de una forma maravillosa y muy especial de la comunión con Dios allí, teniendo, bueno, ya absoluta preparación y viviendo allí mismo en la patria celestial. Seguimos. Bueno, hasta aquí el tema de hoy. Dios entonces nos va dando por su gracia no solamente derecho, sino idoneidad para el cielo. Nos da derecho a través de la obra de la salvación, de la justificación, pero nos da idoneidad al poder generar en nuestra vida el estilo de vida guiado por su santa ley que nos hace practicar las cosas que de alguna manera se vivirán más plenamente en la patria celestial. Así que cuando nosotros estudiemos y cuando enseñemos esto a otras personas, tengamos en cuenta que no hay ninguna división entre salvación y estilo de vida, no debe haberla. Si hay salvación, habrá un estilo de vida que sea propio justamente de aquella gente que está salva y se prepara así para la patria celestial.